a llevar agua bendita a tantos pueblos vecinos. Allá va don Miguel sin checa, más allá de sus dominios, porque firme su figura. En nombre de la Asociación Cultural Tayán, tenemos el agrado de recibirlos y a la vez presentar este libro sobre un personaje muy icónico en la zona norte, en el valle del río Chira, cerca de Sullana. Ya el título, saben, es Miguel Checa Checa. Y bueno, este señor verdaderamente, perdón, antes quisiera decirles que la Asociación Cultural Tayán estamos cumpliendo 25 años de labor cultural, resguardando las tradiciones y todos los cuentos y narrativas norteñas, especialmente del Valle de Chira, ¿no? De Sullana, Piura, ¿no? Entonces, en el Valle de Chira es donde se va a desarrollar todo lo que nos van a narrar los presentadores. Esto viene, el título mismo del libro, El Señor del Agua, viene de una cultura, los tayanes y las culturas pre-incas que estuvieron en ese valle, como fueron mochicas y otras culturas, hicieron también tiempos ancestrales un gran canal para ampliar sus zonas de regadío, ¿no? Esos canales, ese canal que llaman el canal de los incas algunos, pero en realidad eran pre-incas, pero el río Chira es uno de los más caudalosos del norte, ahora está domesticado por la represa Poecho, ¿no? Pero sin embargo, en su correr tradicional, antiguo, como lo conocemos, y en la época del personaje del libro que se va a presentar hoy, era un río indomable. Por lo tanto, cambió de curso muchas veces y cegó el canal de los incas. Bueno, este señor, como lo van a narrar, ya tuvo una performance que fue un segundo inca prácticamente y que dominó todas las aguas y amplió todas las áreas cultivables del valle, ¿no? Entonces, esta es una de sus tantas empresas. Por lo tanto, ahora voy a dar paso a los oradores que van a darles una visión clara de este personaje, ¿no? A continuación hará uso de la palabra el señor embajador Daniel Russo Checa, funcionario por muchos años en el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien queda en el uso de la palabra. El seminario Alino Bolaños, autor del libro, y más bien pido la disculpa del caso porque Gonzalo Higueras no ha podido estar presente por cuestiones de salud. Bueno, yo he preparado algunas notas, ¿ya? Y voy a arrancar. Las aguas no son como los espejos, sino como corazones. De las aguas no se borra jamás la huella de lo que un día vieron. Eso lo dijo Camilo José de Cela en el año 1965. A la luz del pasado que fue y del futuro que se nos avecina, la figura de Miguel Checa, el hombre del agua, se vislumbra como un continuador de una tradición en el Perú. El libro que presentamos es el testimonio del triunfo de una voluntad férrea, transparente y eficiente que hizo florecer a principios del siglo pasado el desierto del norte del Perú. Es también este libro deuda pendiente con la historia, una profecía del futuro de lo que los peruanos podemos hacer con nuestra gente y nuestra tierra. Miguel Checa era un hombre que creía en la agricultura y además un visionario en cuanto al valor del agua y en llevarla a los miles de agricultores tal como lo hizo, sin maquinarias a fuerza de pico y pala, a través del esfuerzo denodado que organizó con tenacidad. Hizo el canal que lleva su nombre. Lo hizo, y esto quiero enfatizarlo, con su propio peculio, a beneficio de todos. Una obra en ese entonces de 55 kilómetros que hoy tiene más de 70 kilómetros y cuyo fin estaba dirigido a beneficiar principalmente a los pequeños parceleros y que hoy por hoy sigue funcionando, aunque hasta hace poco en alrededor de solamente el 50% de su capacidad. El Estado recientemente pidió un decreto por el cual otorga los recursos necesarios para el revestimiento de este canal. Hay que recordar
que en la época que se construyó no se cobraba por el agua. Estimamos que esta es su obra fundamental, que está llamado a servir de modelo, ya que al hablar de Miguel Checa y Checa, hablamos de un empresario agrícola progresista, moderno, imaginativo, solidario y fundamentalmente fraterno. Pero para tener un poco mejor la idea de lo que representa Piura, que no ha variado desde el tiempo de la República, yo insisto siempre en que Piura es del tamaño de Taiwán, es decir, equivalen a 36.000 kilómetros cuadrados. Y bueno, Taiwán es un país donde viven 22 millones de habitantes y es un gran exportador de alta tecnología. O Israel, que es un lugar de 23.000 kilómetros cuadrados y es uno de los grandes exportadores del mundo de productos agrícolas. En fin, el distrito, por ejemplo, el distrito Miguel Checa Checa, creado en el año 1950, tiene 450 kilómetros cuadrados. Fue su misión, la de Miguel Checa, de llevar el agua para hacer florecer el desierto, que ha servido de germen para el posterior desarrollo agrícola de la región. Y todo por la visión que tuvo, por cual desarrolló el agro, como fue el caso del algodón Pima, junto con otro gran pionero, Emilio Gilbeck, y que ha sido la base de la industria textilera de Piura. Y no olvidar que en el año 1950 el 35% de las exportaciones de Perú eran de algodón, y fundamentalmente de algodón de Piura. En ese momento habían en Piura 75.000 hectáreas sembradas de algodón Pima. Hoy por hoy, según la información que yo tengo, en el año 2023 no han cerrado ni 1.500 hectáreas. Pero aparte del agua, Miguel Checa y Checa tuvo obras por su comunidad, como cuando se cayó el puente viejo que cruzaba el río Piura. Y él mismo, todavía siendo joven, le dio las garantías financieras para la construcción del otro puente, junto con la Duncan Fox, que fue el que lo hizo, que lo construyó. Y como representante era Richard Temple, el abuelo de Richard Temple, el seminario. Y este puente fue un regalo suyo, o cuando salvó a Paita de ser incendiada por la peste bubónica que la asolaba y que había llegado a través de un barco proveniente de la India, o sus amistades en el plano intelectual y político, como con el revolucionario Víctor Raúl Valle de la Torre, con el presidente de la República por 15 años, Augusto B. Leguía, o con el escritor Enrique López Albuja, o con Luis Antonio Eguiguren, pariente del volado de su esposa, quien fuera 2 veces alcalde de Lima, presidente del Congreso y del Poder Judicial, y que ganara la presidencia de la República en 1936, y que fueron anuladas, beneficiando al dictador Benavides con la excusa que el triunfo se debió a los votos artistas revolucionarios de ese entonces. De acuerdo a la información oral de muchos testimonios de historiadores, se sabe que en el año 1931 Víctor Raúl Valle de la Torre había visitado Soho, la casa hacienda que Miguel Checa construyó y que hoy es patrimonio histórico. Ocasión en que había tenido la oportunidad de conversar con un joven inquieto como Valle de la Torre, que acababa de llegar de Europa, ¿ya? Y que le doblaba la edad. Era Miguel Checa Checa, y obviamente conversaban sobre el tema del agua y sobre la agricultura. Yo me atrevería a pensar, y esto como resultado de las conversaciones con algunos buenos amigos historiadores que respeto mucho, que inclusive estas conversaciones mantenidas por estos dos personajes, uno político al que las fuerzas uniformadas impidieron que llegara a la presidencia, y el otro pragmático de la agricultura y visionario del agua para darle valor a esas tierras activas, habría influenciado en Valle de la Torre para que años después planteara él el gran proyecto Chalimochic, que nos demuestra que sí es posible en nuestros desiertos enriquecerlos en beneficio de todos. Y así como recibía a un joven revolucionario en Soho, también como huésped al que sería después rey de Inglaterra, al que abdicó por amor.
y entonces el príncipe Eduardo. Así que las puertas de su casa estaban abiertas, literalmente al mundo entero, contribuyendo a la internacionalización de Piura. En el discurso de su amigo el escritor López Albuja, que en el año 1925 el alcalde de Sullana de ese entonces le encargara pronunciar en representación de la comuna ser condecorado por esta, debido a las obras de desarrollo de esta provincia que Miguel Checa y Checa promocionó y ejecutó, dijo entre otras cosas sobre él: decir Canal del Chira es decir Miguel Checa. Y si bien la naturaleza intentó varias veces desunir estos dos nombres, la voluntad de los fuertes está empeñada hoy en juntarlos, y así se irán uniendo perpetuamente el uno como un monumento y el otro como un pedestal. Y cuando al correr de los tiempos los evocadores de nuestra historia regional vean surgir por el histórico valle de Tangarará el vasto panorama de una tierra acuchillada de canales y cubierta de verdor, y de fábricas de pueblos, de carreteras, esos evocadores pensarán: en este valle hubo un hombre que preparó esto. Y al pensarlo en sus labios cuajarán dos palabras: Miguel Checa. Miguel Checa, y Checa también fue político, diputado y alcalde de Piura, un político que no veía enemigos ideológicos, un hombre dispuesto al diálogo y a construir. Y es que su figura está atravesada por historia. Le tocó vivir la Guerra del Pacífico, el periodo de los caudillos en que Perú parecía desmoronarse. Luego la reconstrucción nacional en sus últimos años. Le tocó ser testigo de la masacre de Trujillo del año 1932, que cobró la vida de miles de peruanos. También vivió el exilio de su hijo, quien llevara su nombre, Miguel Checa Ibúñez, heredó de él la prosapia política. Fue alcalde de Chorrillos, secretario personal de Guillermo Billinghus, conocido como Pan Grande, y así como embajador en Argentina y 2 veces presidente del Jockey Club para el centenario de la independencia y el centenario de la batalla de Ayacucho. El espíritu de Miguel Checa fue un espíritu de luchador, de alguien que sale a la arena a ganar, empujado por esa solidaridad irrestricta con los pequeños campesinos que lo llevó a hacer un canal que beneficia a la actualidad aproximadamente a 10.000 usuarios en 14.600 hectáreas. Solo pensar en los años que nos demoramos en desarrollar nuestros proyectos, cuando Miguel Checa simplemente se entregaba a hacerlo. Y ahí está el resultado. El canal existe hoy, después de más de 100 años, y sin ayuda del Estado. Y esto es una obra de un hombre de acción, eficiente en cuanto a los resultados en la agricultura, pero sobre todo obras que duren y que no vengan amarradas con actos de corrupción. Obras transparentes es lo que necesitamos, como es el ejemplo de la construcción del canal que lleva su nombre. Cabría, sin embargo, hacernos una pregunta a la luz de nuestro apremiante presente por la crisis que actualmente vive el Perú, reconocido por tirios y troyanos, y del cual estamos batallando para salir de ella democráticamente. ¿Qué habría hecho hoy un hombre de acción como él? A la luz de todo esto, un grupo de la familia hemos decidido crear una ONG y va a llevar su nombre. Ya está finalizándose los trámites notariales del caso. Una ONG para llevar adelante un manejo eficiente del agua y del desarrollo agrícola sostenible en honor y reconocimiento al trabajo realizado por él hace más de 100 años. Esta ONG va a tener su sede en Sullana, ¿ya? Sullana, que es su ciudad. También, ¿por qué no pensar en Puechos, ese gran reservorio, el más importante del Perú, construido hace más de 50 años, justamente en una de las haciendas de Miguel Checa, que le fuera entregada a su hijo Vicente, ese gran agricultor, y que coincidentemente recientemente falleció su nieto, nuestro tío Vicente Checa, quien heredó su sapiencia y coraje, porque también fue un agrónomo dedicado en gran parte de su vida
al desarrollo agrícola, igual que su padre y su abuelo, no solo en el Perú, sino también en el extranjero. Vicente trabajó su hacienda en Puechos hasta que fue expropiada en 1969. Pero eso ya fue. Y así, mirando al futuro positivo y constructivamente, que es lo que nos corresponde hacer a todos los peruanos sensatos, el tema del agua y la agricultura es la base fundamental para el desarrollo del Perú, como es para cualquier país civilizado. Más aún, con los ingentes recursos hídricos con que cuenta el Perú. De lo que se trata es de manejarlo bien. La eficiencia también es una parte de la ética, más aún en un país como el nuestro, en que supera el 30% de la pobreza. No olvidemos que en la época pre-Inca e Inca, la base de su desarrollo fue el sector agrario, lo cual se evidencia con los andenes y canales que seguimos encontrando, y evidencia un manejo responsable y eficiente del agua, lo cual permitió una organización social libre de la dictadura del hambre. Así que no puede ser que en el caso de Piura, en el siglo XXI, vivamos con un déficit hídrico y del agro a causa de un mal manejo del agua. Por eso, estos grandes proyectos de hace 50 años, como es el caso de Puechos, San Lorenzo, es una buena representación, pero sin embargo, hay una serie de problemas. No olvidemos lo que hizo Miguel Checa. Fue en cuanto a un particular, un empresario agrícola con responsabilidad social e histórica, que supo incidir para el bien de su tierra y de su gente, porque Miguel Checa supo llevar ese vacío que dejó la ausencia del Estado en ese entonces, porque se comprometió con su región, así como Luis Banquero Rossi lo hizo medio siglo después con la pesca, que murió cruel e inexplicablemente asesinado. O en el caso de Alberto Benavides de la Quintana, que es el minero del siglo pasado, y el caso de Rafael Quevedo, baluarte en el desarrollo agropecuario de reciente fallecimiento, que recientemente ha fallecido. Y así como ellos, hay otros empresarios productivos no rentistas de la especulación financiera, que es lo que el Perú necesita hoy día. Necesitamos más Miguel Checa, más Banquero, más Benavides, más Rafael Quevedo. Son ejemplos de empresarios reales, porque para ellos hacer empresa es asumir riesgos y apostar por el Perú. Y el Perú lo que se necesita es de este tipo de ejemplos, que no van por la ganancia rápida, sino por ganarle a la pobreza, y sobre todo ahora que un tercio del Perú, y estamos hablando de 10 millones de connacionales, están pasando hambre. Pero se necesita un músculo del Estado. El empresario, por más voluntad y recursos que disponga, no puede incidir como sí lo puede hacer el Estado, pero para ello se requiere eficiencia. Por ejemplo, Puechos hoy está colmatado y funciona al 40%. Y esto no puede ser en una región con un suelo rico para la agricultura, pero pobre en recursos hídricos. Pobre en Piura hay agua. Lo que pasa es que hay que manejarla bien. Quiero recordar algo. Cuando Javier Pérez de Cuéllar es nombrado como el primer embajador del Perú en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en el año 1969, él se llevó el proyecto Olmos, que no era Olmos solamente para Lambayeque, era Olmos con el Alto Piura. Acá está un expresidente de la región de Lambayeque, y podrá decirme si estoy equivocado o no, que yo decimos que ha sido 2 veces presidente de la región o gobernador de Lambayeque. Era un solo proyecto. Olmos funciona hoy día como un Maserati y el Alto Piura como un Volkswagen del año 50. Muchas gracias. A continuación hará uso de la palabra y escucharemos al historiador Miguel Arturo Seminario Ojeda, director del Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones y autor de 9 libros
de historia regional. Adelante. Muchas gracias por esta ocasión. Buenas tardes a todos los presentes. Como se anunció, estamos en un acto de presentación sobre un personaje trascendente. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá hemos leído y hemos visto novelas como Quo Vadis, Los Miserables, o hemos leído Cuando los mariscales combatían, El honorable Ponciano y otras novelas de carácter histórico que están basadas en hechos reales. Y es que en los últimos tiempos se ha visto una multiplicación de publicaciones de esta naturaleza, cuando se mezcla lo literario a partir de un soporte cognitivo que tiene que ver con la investigación histórica. Y yo creo que en el caso de Lino Bolaños Baldassari y Gonzalo Higueras Cortés, que son los autores del libro que hoy nos congrega, han conocido de modo detallado la trayectoria, la vida completa desde diferentes aristas de don Miguel Checa y Checa. Recuerdo que en la ocasión en que estaban buscando conocer el lugar exacto de su nacimiento, en la hacienda Curbán, me tocó acompañarlos, estar con ellos y precisar ese espacio en el que Miguel Checa y Checa vio la luz por primera vez en el medio Piura. Cuando el texto estaba ya terminado, tuvimos la suerte de leer, y no vamos a decir de descubrir una belleza literaria, sino de verificar una vez más que ese talento, que esa agilidad de la pluma que se libera de las manos de Lino Bolaños Baldassari y de Gonzalo Higueras Cortés nos daba un inmenso regalo. Se ha mencionado aquí que don Miguel Checa y Checa, un visionario del agua, podríamos decir un mago, un taumaturgo, un hombre que, pensando en la ampliación de la frontera agrícola, no puso reparos de ninguna clase cuando la patria chica lo llamó. No solo hacemos eco al llamado de la tierra cuando se trata de defenderla con las armas, también se le defiende de mil maneras, y cuando el desierto así daba grandes voces por la sequedad en la que estaba o a la que estaba condenado, he ahí la respuesta de don Miguel Checa y Checa cuando las arcas del erario nacional estaban quebradas después de la guerra con Chile, en ese contexto histórico, porque como ya lo mencionó el presidente de la Asociación Cultural Tayán, y como lo cita Amadeo Kengue, los primeros proyectos para ampliar lo que hoy sería la frontera agrícola del Valle de Chira vienen desde la época Sicán. Lamentablemente, esos diluvios que han azotado la región norte hicieron que los ríos cambiaran de curso y por lo tanto las bocatomas de los canales quedaban separadas, alejadas, y los canales quedaban muertos en sequedad tremenda. Finalmente, cuando un ingeniero de apellido Viña hizo el trazo que fue aprobado por el gobierno, se vivió la guerra de Chile contra el Perú y Bolivia, y el Estado, las arcas quedaron exhaustas. Y es ahí la visión de un emprendedor identificado totalmente con su tierra, que emprende de manera particular este trabajo que sufrió los golpes de la naturaleza en 1925 y 1926, 2 años de aguaceros diluviales que destruyeron gran parte de la construcción. Ya estuve en una primera presentación de este libro que, por su naturaleza de novela histórica, nos hace revivir episodios, nos hace comentarios bien adaptados de genealogía, nos presenta a través de la vida de un personaje toda una época, porque
por cada una de las etapas, desde el nacimiento hasta la muerte de Miguel Checa y Checa, la sociedad no estuvo estática. El contexto social iba cambiando y ese contexto, adornado de una belleza literaria, es el que se presenta en el libro al que les invito a leer, porque está cargado de historia, cargado de un esfuerzo y lleno de una belleza literaria, como les podrá contar en un momento. Y luego Lino Bolaños Baltasari ya se acaba de disculpar la inexistencia de Gonzalo Higueras Cortés por motivos de salud, pero con toda seguridad está presente aquí en la mente de todos los que lo conocemos y de pronto estará con nosotros. Yo agradezco a la Asociación Cultural Tayán y a don Guillermo Russo Checa por esta invitación para estar presente y una vez más dar la bienvenida a este libro sobre Miguel Checa y Checa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Seminario. Bueno, finalmente hará uso de la palabra el escritor y cantautor Lino Bolaños Baltasari, uno de los autores del libro, que nos dará la precisión que motivó a escribir este libro de su autoría y del escritor Gonzalo Higueras Cortés. Adelante, Lino. Yo voy a hacer la parte mía y la de Gonzalo. ¿Creemos en el destino o creemos en la voluntad de los hombres? ¿Está trazada nuestra vida de antemano o la vamos creando, modelando de acuerdo a nuestras decisiones? La biografía de Miguel Checa nos reta a hacernos estas preguntas. Su vida, como la de todos nosotros, estaba condicionada por el lugar donde nació, sus padres, que eran primos entre sí, su hermana mayor, su pequeña hermana fallecida antes de que él naciera, su entorno, el peso de un linaje y la responsabilidad para con su destino. Pero es indudable a la vez la impronta personalísima de sus actos que hace que esta biografía en particular sea tan interesante y significativa. Pocos casos hemos conocido de personajes con tanta emoción social y compromiso con su gente, con su ciudad, con su país. Algunos podrán creer que es fácil ser generoso cuando se cuenta con los recursos, cuando se es un exitoso agricultor, empresario, comerciante como lo fue él. Sin embargo, su evolución cronológica nos responde con certeza. Miguel Checa y Checa mostró esa generosidad, ese compromiso, cuando aún era un joven que estaba luchando por consolidarse, cuando necesitaba establecer a su familia y estar a la altura de las exigencias que lo comprometían. Sus cuñados, Eliburen Escudero, eran mucho más ricos que él en ese momento. Tenían una gran trayectoria en diversos ámbitos del gobierno y de la cultura del país. Y Miguel debía demostrar sus virtudes y capacidades ante su familia política y ante su pequeño entorno plural y paiteño de ese tiempo, que estaba pendiente de todo lo que sucedía o dejaba de suceder, especialmente en sus habitantes más prominentes. Entonces sale a la luz ese carácter extraordinario, que debería servir como ejemplo a las generaciones venideras y que debe resaltarse en estos tiempos tan tristemente egoístas en nuestra política y en nuestra sociedad. Cuando tiene Miguel poco tiempo de casado, como ya se ha referido, con su propio peculio avala las letras del préstamo para el nuevo puente de Piura que era necesario construir. Solo de esa manera se podía acceder a los recursos, pues el préstamo disponible no podía otorgarse a ninguna entidad del Estado, únicamente a particulares. De esa manera Miguel Checa se la juega, poniendo en riesgo su patrimonio y el de su joven esposa ante el asombro de todos sus allegados. ¿Cómo vas a hacer esto, Miguel? ¿Cómo se te ocurre? Me parece escuchar las innumerables voces de sensatez que muchas veces son enemigas acérrimas de la grandeza. Yo voy a resumir porque sé que el tiempo que me queda es corto, pero luego de decir lo que ya se ha dicho, que él con su peculio hizo los puentes, que él con su peculio
terminó de pagar además el puente, no solamente los avaló, sino que con su peculio, con su dinero, con su trabajo, con la gente que tenía su disposición y con su corazón hizo los canales que venían del río Chiva, ¿no? Para que verdearan aquellos valles, aquellos desiertos, y para que sacaran de la pobreza a tantas familias, porque estoy seguro que a él esa pobreza lo laceraba. Es más, tengo que mencionar, y esto por información directa de varias personas, que él era tan generoso que muchas veces condonaba las deudas que le tenían, eximía a sus deudores simplemente sin hacer sin hacerlo conocido, haciéndolo en forma anónima, ¿no? Y sin pasarle la voz a nadie de las obras de bien que hacía. Es decir, era un alma realmente extraordinaria, ¿no? Esto, como digo, no es un solo testimonio el que nos ha contado esto, sino en varios casos lo hizo, el caso de viudas, de gente que estaba en problemas financieros, ¿no? Entonces, por otro lado, sabemos de todos los trabajos que hizo para apoyar a sus trabajadores en la hacienda. Me ocupo el honor de ir, como dijo Miguel, a Turbán, gracias a la información que él nos dio. Ahí nació en ese sitio hermoso donde nos acogieron, recuerdo tan bellamente, nos recibió el señor mayor de la comunidad con más de 90 años, que nos contó cómo había sido la época cuando él era joven, y realmente fue conmovedor. Y por otro lado, estuvimos en San Miguel de Tangarará, la primera capital, ¿no? Donde también me corrigió Miguel Arturo, diciéndome no es adiós San Miguel de Piura secretario, sino relicario de mis penas. Aquí ya no beberé de tus aguas ni pisaré tus arenas, ¿no? San Miguel al amanecer, San Miguel al anochecer, con real o sin medio yo voy por él. Me quedó grabada la verdadera letra de esa canción, que es mucho mejor de la que se suele cantar. Bueno, termino diciendo que si es el destino o si es la voluntad del hombre la que marca los hechos, lo que puedo decir es que hay personas que van más allá de su destino y que con su voluntad logran trascender. A mí me ha tocado, ha sido el destino, gracias a Gonzalo Higuera, que me dio la oportunidad de participar en este proyecto, gracias al señor Guillermo Russo, que ha logrado que este libro sea realidad, convocando a toda la familia, gracias a la familia Checa, y gracias a todos ustedes presentes que le dan sentido a este trabajo. Muchas gracias. Gracias, Luis Ernesto. Muchas gracias a todos de todo corazón. Muchas gracias, Lino, por tus palabras.